Estoy empezando a disfrutar el calorcito que empieza la primavera ya avanzada Muy bien. y hace un buen calor rico. Bastante. Pero tú andas con sudadera, no inventes. No, es playera. Estás con sudadera y está haciendo un calor. Ah, no, sudadera, es. Parece sudadera, pero no. Sí me siento un poquito acalorado, pero es playera y está delgadita. Yo creo que es por la tela, es poliéster. Parecía sudadera por el cuello. Pensé que traía capucha. Dije, wow. No, el cuello está así doblado. Está bien. Sí. Ya acaba de entrar también Gonzalo. Vamos a entrar, esperar que entren los demás. Ok. Te ves medio borroso. No sé si es tu cámara o. Fíjate que estoy viendo que la cámara es por la luz, sí se ve como que brillante. Sí, exacto. Brillante, más que borroso. Brillante, sí. La tenía más brillante y ya moví la lámpara. A ver, la voy a mover otro poco más. Está bien. Creo que ya mejoró un poco. Pero sí, voy a hacer algunas pruebas porque lo que pasa es que se me fundió el foco de aquí donde estoy en la sala y puse uno temporal, una lámpara temporal. Y esa es la que me está dando esos problemas. Muy bien. No, se ve bien, ya se ve. Recording in progress. Está Gonzalo en un conectado, pero sin micrófono. Obviamente sin cámara y sin micrófono, pero esperemos que esté oyendo. La vez pasada también estuvo así Gonzalo. Creo que sí está oyendo, pero pues vamos a ver. Vamos a ver qué dicen los demás, si se están conectando. De hecho, les mandé la invitación, solo que estoy aprendiendo a manejarla porque todavía no sé muy bien. Sí me puedo conectar, pero eso de manejarla y de recibir gente, ya hay que hacerlo de una forma diferente y con cuidado. Y como yo no tengo práctica en eso, mi esposa es la que tiene práctica y Gonzalo, que son maestros, eso sí, cada rato se andan conectando y recibiendo a sus alumnos. Pero pues yo nada más llegaba y me conectaba a las sesiones de Zoom y nada más. Yo también, yo nada más sé conectarme y eso apenas, o sea. Sí. Alfonso ya la recibió, nos ha conectado. Uno, son los únicos que la han recibido. Ah, no, también hay otro. Dos más que ya la recibieron. Tengo un poquito de precaución y cuidado que no quiero esperar mucho tiempo. Ya llevamos 6 minutos avanzados. ¿Pudiste conseguir el manual? Sí. Lo compré, lo bajé, pero no entiendo muy bien eso. Me cae gordo. A mí me hubiera gustado comprarlo físicamente, pero Sí, bueno. en papel lo Llega ves. en PDF, no se puede imprimir, no se puede, yo no entiendo un PDF, pero que se abre Más sencillo. como en línea, ¿no? Pero no entiendo porque yo lo quiero imprimir las lecciones para leerlas físicamente y no te deja, No no lo te, puedes imprimir. bueno, déjame decirte que a mí el material que yo compré no me gustó, porque de entrada me choca que tenga dos hojas en una misma página. Ah, sí, así estoy yo también. No me Así gusta. está. Yo empecé a moverlo un poco. Mira, te voy a compartir de mientras que se conectan los demás. Te voy a compartir la pantalla. Yo lo que estoy haciendo es que estoy tratando de cambiar ese material por uno así, por ejemplo. A ver si lo puedes ver. No, mira, yo lo que hice fue copiarlo e imprimirlo en Word, pero copiarlo con el Windows. Entonces, copio hoja por hoja y lo imprimo y ya. Sí, Pero no, es una lata así, mira. sí, lo mismo que yo hice. Lo agarré y lo copié en Word porque sí, de por sí está en letra chiquita y Sí, con dos hojas en una página, o sea, es todavía más complicado. Entonces yo lo que hice es que lo puse de esta forma, como lo ves en sí, pantalla. Entonces aquí ya tengo toda la información. exacto.
Incluso, yo ya no imprimo cosas, ya realmente ya me acostumbré a verlo aquí, pero verlo en un formato bueno, o sea, bien leído, porque el otro que tenemos, híjole, sí está complicado. Sí, está mejor, está muy bien. Incluso aquí ya le agregué, yo le estoy poniendo cositas, por ejemplo, viste que ya le puse el logo de la iglesia, así varias cosas adornitos que nada más para, mientras que estoy atendiendo ahí, ya lo estoy poniendo. Ya llegó Rubén. No quiero extenderme mucho, se me hace que 10 minutos es mucho para esperar, pero se me hace que lo que voy a hacer para que sea mejor es que voy a mandar las invitaciones antes, unos 10, 15 minutos antes, ¿no? Para que no sea la hora de la hora. Pero de todas maneras, ya las habías mandado. ¿Cuándo me llegó a mí? Mira, a mí me la mandaste Pero el enlace lo acabo de mandar apenas ahorita. para conectarnos. ¿Cuándo lo mandaste? Ah, a las 8:01 lo mandaste. Iniciamos en 2 minutos. Ah, esa fue la que... No, ya la habías mandado. Sí. Pues yo la copié de acá de este... Hola Rubén, buenas noches. Hola, buenas noches. El ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Viendo lo de los enlaces en la invitación y cómo puede hacerle para que les llegue más temprano. 14 de mayo la mandaste, Pablo, ya estaba ahí. Pero ¿sabes lo que no sé bien, Elías? Es que hay conexiones que se quedan permanentes. Y eso no le he aprendido bien a hacer, que sea la misma reunión siempre, para que ya agarres el mismo enlace y la misma clave y ya puedas entrar sin problema. Muy bien. Buenas noches, Rubén, no te saludé, perdón, buenas noches. Hola, buenas noches. Ahorita déjeme ver que me ponga video. Ya. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Estás bien, bien. Me veo muy oscuro, ¿va? Más o menos, yo también. Es de noche. Pablo se ve borroso. Sí, es lo que le digo, como Sí. luminoso, no sé. Es que más que el borroso es luminoso, no sé qué. Me está pasando algo con esta cámara, que la tengo así y conecto todo y me dice que no la reconoce. Tengo que desconectarla y volverla a conectar. Yo creo que por ahí es la situación. Pero sí estoy borroso, luminoso. Pero vamos a ver. Pues vamos a inicialmente que siguen conectando a los demás. Primero, bienvenidos, qué bueno que están ya aquí. Ya hay varios, y Hugo ya también está entrando. Vamos a hacer una oración. Rubén, ¿nos puedes guiar a Dios en oración, por favor? ¿Me pediste a mí, Pablo? Sí, por favor, Rubén. Ok, oremos. Padre Celestial, te queremos agradecer porque tú nos cuidas, nos proteges. Continuamente estás con nosotros, derramando tus bendiciones y tu protección. Padre, en este momento te pido que tú nos guíes, que guíes a Pablo para que podamos aprender más de tu palabra, de ti, Señor, y que cada uno de los que estamos aquí presentes tengamos un corazón dispuesto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, gracias. Base bíblica, Apocalipsis 4, del 1 al 11, la adoración celestial. ¿Pudieron leer esta lectura bíblica? ¿Recuerdan de qué se trata? Y si no la leyeron ahorita, lo recordamos. No la leemos ahorita, pero la recordamos. ¿De qué se trata esta lectura? ¿Alguien la pudo leer y que me pueda decir qué se acuerda de esta lectura? Es una lectura impresionante, realmente muy impresionante. Sí. Bueno, a mí lo que me impresiona, bueno, es la forma en la que se adora, pero como al final, en el versículo 11, se repite que Él es digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque Él creó todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. O sea, hay que tener presente siempre eso al momento de adorar. Perfecto, sí. Literalmente así es, te fuiste de lleno y de duro y de tupido a lo más importante. Sí. Dios es digno de toda honra y toda gloria. Y está muy bien, o sea, está bien empezando. Fíjate que en algunas ocasiones yo he visto que hacen eso, empiezan casi con el clímax sin decir que es el clímax, y después
vuelven a desarrollarlo todo y al final dan el clímax ya bien específico, que es como tú lo dijiste, la adoración es simple y sencillamente porque Dios es digno de recibir toda la gloria y el poder, porque Él hizo todas las cosas y por su voluntad existimos nosotros. ¿Alguien más que quiera comentar algo de esa lectura, algo que le haya impactado, además del 11 que nos impacta a todos? No, yo no. Rubén, Gonzalo, Jack. No, no, por mí no hay comentarios. Yo escucho. Algo que quieran comentar de esta lectura, cómo les impactó. Les comentaba al principio que es una lectura impresionante porque pues tan solo de título, la adoración celestial, cómo Juan fue llevado hacia arriba, como dice, sube acá y te mostraré lo que sucederá. Y después estaba en el cielo y había una persona sentada en el trono, que es el Padre. Y la esplendosidad de jaspe, cornalina, arcoíris, esmeralda y todas las piezas preciosas, y como había 24 tronos alrededor de él, también delante de él ardiendo llamas de fuego, perdón. Eso, pues finalmente es un aviso de cómo es el cielo, literalmente, cómo está. Más adelante les voy a mostrar una línea de tiempo que me gustó mucho y me acordé de esa lectura. ¿Por qué? Porque en esta línea del tiempo se ve cómo está lo que les comentaba ahorita, la adoración celestial, qué está pasando en este momento, ahorita, qué ha pasado desde hace mucho y seguirá pasando en el cielo. Y es esto justamente, la adoración celestial que se está continuamente dando. Esa es la lectura que nos interesa, la lectura más importante que debemos poner atención. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? ¿Cómo podemos aplicar este mensaje a nuestra vida? A veces veremos que Apocalipsis, bueno, sí, lo voy a aplicar, pero en el fin de los tiempos, cuando venga Cristo por nosotros, en realidad lo podemos aplicar ahorita mismo, sabiendo qué es lo que está sucediendo ahorita mismo en el cielo y por qué está sucediendo y por qué debemos estar contentos que eso esté pasando. ¿Algún comentario de eso? ¿Alguien quiere comentar qué es lo que está pasando ahorita mismo en el cielo que dice Apocalipsis 4 y por qué lo debemos hacer? Es interesante porque yo no me había puesto a pensar en ese punto de qué es lo que está sucediendo exactamente en este momento en el cielo. Y sabemos que cuando estemos con Él en su gloria, pues vamos a estar adorándolo también, ¿no? Pero de qué manera o cómo, pues no me había puesto a pensar. Entonces, se me hace interesante. Claro, muy bien. Sí, así es. Hay muchas cosas que a veces pareciera que, pues bueno, llegará en su momento, ahorita no, pero esto está sucediendo en este momento. Y así es como nosotros empezamos a prepararnos para entrar a nuestra lección, capítulo 1, sección 1, Introducción al Presbiterianismo. Hace rato platicaba, cuando estaban conectando a los demás, platicaba con Elías, me dice que él ya consiguió el material. ¿Algunos de ustedes les falta el material o ya lo tienen todos? Les compartí también parte de la lección, bueno, la lección, por si no lo tenían. No sé si a alguien le falte todavía ese material. No, Pablito, yo ya lo compré. Perfecto, igual también lo compraste. Y ya, Rubén, Gonzalo, ¿lo tienen todavía o están en eso? Perdón, pero es que me desconectó, no oí la pregunta. ¿Ya tienen el material? ¿Ya pudieron leer la lección o todavía no la han podido leer? ¿Todavía no la han Yo conseguido? no, eso no lo mandaste, ¿cómo? Yo no me acuerdo. Sí, les mandé un enlace donde podían conseguir el material. Lo pueden comprar, pagar directamente en internet y lo descargan en 5 minutos, les llega el archivo en PDF y así lo pueden leer. Mientras tanto, les mandé un acceso para que vieran la lección de hoy nada más. Ok. ¿No la han visto? Pues después ahora que nos veamos, me ayudas a hacer esa compra, ¿no? Sí, claro que sí, no se preocupen. Para descargarla. Ajá. Y si no lo han visto, no se preocupen, lo ven, lo descargan y lo pueden leer. Mientras tanto, vamos a continuar.
El texto clave de ahora es Éxodo 19, del 5 al 7. Este texto también es muy, muy importante y es de mucha relevancia, porque es lo que sucede en Israel. Están en el monte de Sinaí, y este texto nos muestra qué es lo que está pasando ahí. Éxodo 19, 5 al 7. Si tienen por ahí sus Biblias y la pueden leer, alguien que pueda leer esta porción de la Biblia, Éxodo 19, del 5 al 7. Es mi especial tesoro. Bueno, dice la palabra de Dios: ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Gracias. Qué maravilloso es esto. Además de que ya estamos sorprendidos y alumbrados por tan esplendorosa majestuosidad de la adoración celestial en el cielo, además de eso, Dios ha prometido para nosotros algo importante, muy importante, que Él nos ha escogido a nosotros como un tesoro muy especial, lo más querido para Él. Y nos ha dado la opción de ser sacerdotes. Somos un reino de sacerdotes y gente santa. Esto se los comunicó a los ancianos del pueblo de Israel ahí en el monte Sinaí. ¿Por qué a los ancianos? ¿Por qué creen ustedes que se los haya dicho a los ancianos? ¿Por qué se dirigió a ellos y no a las mujeres, a los niños, a los adultos, a los jóvenes? ¿Qué piensan? ¿Por qué creen que se dirige a los ancianos? Hugo, ¿qué crees que puede hacer? ¿Por qué Dios le dice a Moisés que se lo diga a los ancianos del pueblo? Es parte de la autoridad que tenían los ancianos. Recordemos que vienen de las tribus, ¿no? Estaban divididos conforme a los hijos de Jacob, ¿no? Entonces ahí se va transmitiendo la autoridad. Es la gente experimentada del pueblo de Israel, y les dice a ellos porque son los que recuerdan más el antecedente del pueblo de Israel antes de llegar a Egipto, ¿no? Muy bien, perfecto, muy bien, gracias. Gracias, Hugo. Sí, exactamente. Normalmente estas personas son las que tienen la autoridad, las que recuerdan más, y no solo recuerdan, nos hacen recordar a todos los demás, nos enseñan y nos indican. Incluso son ellos los que en algunas ocasiones, varias veces, a nosotros nos recriminan, nos regañan cuando nos equivocamos y nos guían por el camino correcto para andar por el lugar que debemos de andar correctamente. Por eso Dios le dice a Moisés que se los diga a los ancianos del pueblo. Esto nos lleva también a qué es lo que vamos a hacer, a ver nosotros, qué es lo que vamos a hacer en estos estudios que estamos teniendo. Y por aquí ya surge una palabra muy especial, una palabra, no sé si ya la notaron, una palabra que tiene que ver con lo que estamos estudiando. ¿Identifican cuál palabra puede ser esta? Pues anciano, presbítero. Correcto, presbítero o anciano. Justamente eso es lo que nos está llamando la atención de este estudio. ¿Por qué? ¿Por qué se está haciendo de esta forma? Nuestra iglesia se maneja así, por anciano. Hay algunas preguntas que estaban en el material. Si ustedes no las han visto, se las voy a ir diciendo para que las vayamos analizando y las vayamos preguntando. Por ejemplo, la primera pregunta de este material pareciera muy sencilla, pero sin embargo tiene profundidad.
La pregunta dice de la siguiente forma: ¿cuándo inicia la iglesia? ¿Qué piensan? Jack o Gonzalo, ¿a qué iglesia creen que se refiere a esta iglesia? ¿Cuándo inicia la iglesia? ¿Se refiere tal vez a la iglesia presbiteriana o a la iglesia reformada? Pues, Entendemos que no se refiere a la iglesia católica romana, porque pues nos puede interesar, pero nada más como dato cultural. Pero ¿a qué iglesia se refiere cuando dice cuándo inicia la iglesia? ¿Qué creen ustedes que pueda ser la respuesta? ¿Cuándo inicia la iglesia? Rubén y Jack, ¿qué creen? ¿Qué pueden responder ante eso? ¿Cuándo, así de bote pronto, creen o están seguros que saben que inicia la iglesia? Yo creo que creo, en mi pensar, cuando se empezaron a reunir por primera vez los domingos. Es decir, aproximadamente unos años después de la resurrección de Cristo, más o menos, unos pocos Más años. o menos. Más o menos. Es una posición, por supuesto. Eso es lo que pienso. Algunos incluso dicen un poquito antes, justo en el momento de la segunda pregunta. La segunda pregunta es: ¿qué significa el Pentecostés? ¿El inicio de la iglesia o la continuidad del pueblo de Dios? Cuando yo leí esta pregunta, me pusieron un 4, porque en realidad yo no sé mucho del Pentecostés. Aunque en algunas ocasiones lo hemos estudiado, creo que les dije el domingo pasado, ¿no? Digo, el sábado pasado, nosotros no hacemos mucho énfasis en el estudio del Pentecostés. A veces recordamos que es un momento en el que descendió el Espíritu Santo, pero no es eso su motivo original. sí, no, es otro. El Espíritu Santo descendió justo en el mismo momento que se celebraba el Pentecostés. Y el Pentecostés tenía años, cientos de años que se celebraba. Tal vez miles de años, 1000 o 2000 años que se celebraba. Es una fiesta de celebración por las cosechas. Por la cosecha, sí. La cosecha. Bueno, también Pablito, era la segunda fiesta más importante del pueblo judío, que había una peregrinación a Jerusalén. Entonces, llegaba mucho extranjero judío de los hermanos judíos que estaban en dispersión. Esta fiesta también le llamaban, yo porque tengo esto fresco porque di un tema en la Semana del Hogar, y se llamaba Shavuot. Aparte de las primicias, era una fiesta que celebraban cuando Moisés dio las tablas al pueblo de Israel. Entonces, por eso también es entendible que había muchos judíos que no hablaban hebreo o que tenían otros idiomas en esa fiesta, en esa reunión. Por eso había miles de personas que se acercaban a Jerusalén a celebrar esta fiesta, ¿no? Cabe señalar que la iglesia, ellos venían al templo a seguir, entonces para mí es la continuidad de la iglesia, porque ellos siguieron asistiendo al templo, ¿no? Si recuerdan, Pedro sigue asistiendo al templo y los reprimen de que por qué siguen predicando que Jesucristo es el Mesías, ¿no? Entonces es parte que yo creo que es la continuidad. Perfecto, Hugo, gracias. Sí, muchas personas llegan a decir o a creer que como llegó el Espíritu Santo, como resucitó Jesucristo y ascendió, y como ahí empezaron los cristianos a reunirse, y como incluso en la Biblia dice que más o menos por esas fechas se empezó a llamar cristianos a esas personas, entonces asumen fácil y rápidamente que la iglesia cristiana pudo haber sido iniciada o creada en esa fecha. Pero como lo comentas tú, Hugo, con todo este relato anterior del Pentecostés, es una continuidad de la iglesia.
La siguiente pregunta, una pregunta un poco... Podríamos decir, Pablo, que en esto es, ¿qué significa el Pentecostés? ¿El inicio de la iglesia o la continuidad del pueblo de Dios? Pregunto específicamente. En el contexto que estamos hablando de Pentecostés, yo siento que es el comienzo de la actividad cristiana. La actividad que comenzó, no el inicio, ni es empiezan a formarse esa actividad cristiana, ¿sí? Con la llegada del Espíritu Santo, o sea, coincide. Yo considero que es así. Y como dice Hugo, es la continuidad del pueblo de Dios en la adoración. Correcto, entonces la continuidad del pueblo de Dios, entendiéndose así como la iglesia, el pueblo de Dios. Sí. Son palabras muy semejantes, son muy paralelas en cuanto a sentido y significado. El pueblo de Dios que empezó desde Abraham, desde Exactamente. Anteriores, y esa es la continuidad que se sigue dando. No es que hubo un corte abrupto con Jesucristo, se tiró a la basura y se empezó otra cosa. No, al contrario, eso es el punto clímax para seguir adelante y continuar con este trabajo. La siguiente pregunta de nuestro cuestionario es un poquito más específica. Tal vez algunos la conozcamos, tal vez no sabemos exactamente, pero ¿cuándo da inicio la iglesia presbiteriana? Pregunta 3 de nuestro cuestionario de elección. ¿Cuándo da inicio la iglesia presbiteriana? La respuesta fácil es, pues, con Martín Lutero en la Reforma. Después de la Reforma Protestante del siglo XVI, es la respuesta rápida. Y está bien, puede ser muy buena respuesta. ¿Alguien tiene algún dato más específico o ya lo alcanzó a leer en el manual que hemos estado adquiriendo? Pues el volante lo dice también así. Es correcto. En el manual, si todavía no lo han leído, se los mando para que antes de que lo compren o durante el tiempo que lo compren, espero que no se tarden mucho, dice que inició la presbiteriana en 1558 y no fue ni con Martín Lutero, ni tampoco fue con Juan Calvino. ¿Alguien recuerda el nombre de la persona? Sí, es un Juan, pero no es Calvino. Juan Knox. Juan Knox, en Escocia. Pero, ¿dónde está eso? Sí, Elías. En el manual dices que viene eso. Bueno, eso sí lo vi aparte, pero aquí no viene esa situación. ¿No viene esa explicación en el manual? Ahorita lo revisamos, déjame ver. A lo mejor fue lo que yo investigué. Pero se los compartí también ya. Por cierto, hice un canal de Telegram, ahí está toda esta información que estamos platicando. Pero sigamos adelante entonces. En ese tiempo fue cuando se da inicio a la iglesia presbiteriana en Escocia. Y ahora otra pregunta, la 4 y penúltima pregunta. ¿A qué familia de iglesias corresponde la iglesia presbiteriana? ¿Cuál es la familia de las iglesias? ¿Se Pues acuerdan? al grupo de las iglesias que surgen de la Reforma Protestante. Es correcto, es correcto. De la Sí, Reforma. pero, vamos a tratar, ya que estamos estudiando esto, a aprender y profundizar un poco más. Asistí yo un tiempo, unos 10 años, a una iglesia en el norte de Veracruz. Bien chistosa la iglesia, porque los hermanos, todo lo que les preguntaban, respondían bien. Todo. Y cualquier cosa que les preguntáramos, la respondían bien. ¿Sabe cuál era su respuesta? Orar y leer la Biblia. Orar y leer la Biblia. Pues sí, sí está bien, es correcto. Pero vamos a ser un poquito más específicos. Hay varias ramas de protestantismo. Están los luteranos, están los calvinistas, están los ortodoxos, están los cuáqueros, hay muchas ramas, pero la presbiteriana viene justamente de la calvinista, de la familia calvinista. De hecho, Juan Knox aprendió con Calvino, con Juan Calvino. De él aprendió todo lo que es la reforma. Incluso hay algo muy importante que revisando esto aprendí yo, no lo sabía, pero ya lo comprendí, se los comparto. Juan Calvino se dedicó más a estudiar la Biblia
que aún Martín Lutero. Los dos estudiaban muchísimo, pero Juan Calvino más aún se metió más en las enseñanzas de la Biblia para todos. Y Juan Knox aprendió de él. De ahí que Juan Knox se fue a hacer una iglesia y de ahí salió la presbiteriana. Por eso es que también nosotros como presbiterianos, una de nuestras características también es que fomentamos, impulsamos y motivamos mucho al estudio y la lectura de la Biblia, concienzudamente, no nada más de paso, no nada más de oídas, sino entrar directamente a estudiarla bien. Esa es una de las raíces de la iglesia presbiteriana. Y obviamente venimos de las iglesias calvinistas, bueno, de la corriente calvinista. Por último, la última pregunta de esta lección, para iniciar esta lección. ¿Es importante para ti conocer el origen del presbiterianismo? ¿Tú crees que sea importante saber de dónde viene y por qué es la iglesia presbiteriana? ¿Qué creen ustedes? ¿Comentarios, Rubén, Elías? Pues sí, sí es importante, porque debemos conocer nuestro pasado y nuestra doctrina, ¿sí? Pues nuestra doctrina básica, ¿no? Y debemos confesar nuestra fe abiertamente, o sea, confesarla y transmitirla. Pero para eso, pues es importante conocer de dónde viene. Ahora, sabemos que todo viene de la Biblia y sabemos que eso, pero ¿por qué somos presbiterianos? Pues porque estamos convencidos de la doctrina que tenemos y pues de dónde venimos, o sea, de todos. La doctrina. ¿Y cómo la conocemos? ¿O cómo sabemos decir cuál es? Cuando alguien te pregunta en la calle, ¿y tú qué religión eres? Presbiteriano. Te van a decir, ¿presbi qué? Bueno, ¿y eso qué significa? ¿Y qué? ¿Ustedes en qué creen? Pues obviamente tenemos que conocerla para saber en lo que creemos y para incluso defender y promover lo que creemos. Porque así nos desarrollamos, es nuestra vida, en eso estamos. Por eso es muy importante conocer de dónde venimos. Claro. Estas son las preguntas que pauta nuestra lección. La idea es que podamos, cada lección tiene varias preguntas, 4 o 5 preguntas, que las podamos ir viendo, analizando y sobre esto vamos abriéndonos hacia la lección. Les voy a poner un video muy importante que encontré dos, pero ahorita les pongo uno más corto y luego les voy a compartir el segundo video, después se los mando para que lo vean. Es muy, muy interesante, espero que lo puedan ver sin problema. Nada más que no me haga oquis en internet. El presbiterianismo es probablemente uno de los nombres más populares dentro de la iglesia protestante. La iglesia presbiteriana tiene hoy presencia en los 5 continentes y su influencia a través de la historia es mucho más profunda de lo que se podría ver a simple vista. Lo primero que debemos entender es qué significa presbiteriano. Las iglesias presbiterianas derivan su nombre de la forma de gobierno de la iglesia que se rige por el gobierno de ancianos a través de asambleas representativas. La palabra presbítero tiene su origen en la palabra griega presbúteros, que quiere decir anciano. Y es una palabra que es recurrente a través de todo el Nuevo Testamento. Pero, ¿cómo nació la iglesia presbiteriana? Durante la Reforma Protestante del siglo XVI, Juan Calvino creía que el sistema de gobierno de la iglesia utilizado por él y sus seguidores en Ginebra, Estrasburgo, Zúrich y otros lugares se basaba en la Biblia.
aunque nunca afirmó que fuera la única forma de ver la que todos los sitios son más fáciles de pensar. Que no son alto de ese más solo que no plan está muy útil para el límite de con estos tan sucios de la usted la de un sacerdote que dio para entender y se recuerda que había habido como regalos en su apoyo de leer un número de otro rendimiento de estado de ser que son como se para el mismo año y previo ya había instalado el país en la experiencia social por la cual Cristo por la que estaba libre por entonces es la mayoría una se ha todo en su lugar de su para eso se comprende que la historia había futuro en la universidad americana a veces ir de tenían por ejemplo para eso de la cosa algo como les de cosas es el presidente para pues los están por las y los menor las tres y para hablar de esa cultura y les en todas las no no se del mundo ahora hicimos pues pero se reforma y es un teoría y es autista es una Los de la iglesia son los que nos puede sobre democracia de los pilares de la ciencia eso una buena porque es buena de la decisión de la comunidad no es pues aquí nos dice ampliamente de lo que estamos estudiando, qué es el presbiterianismo, cómo se ve el presbiterianismo. Muchas de las cosas que aquí comentó también están en la lectura, cómo es que nosotros estamos introducidos en este ámbito que es el presbiterianismo y cómo es que nuestra iglesia participa justamente de esto. ¿Y a qué me refiero con que participa justamente de esto? Nosotros estamos viendo esa lección que es la introducción al presbiterianismo y nosotros estamos justamente hablando de cómo es que esta introducción al presbiterianismo nos va a dar la oportunidad, vamos a ver, de saber cómo estamos en nuestra iglesia. Vean esta pantalla en la cual yo preparé un esbozo de lo que es nuestra lección. Se van a dar cuenta aquí de algo importante. Ahorita déjenme que se active esta pantalla y que puedan verla correctamente. Vamos a ver. Ahí está. La iglesia presbiteriana. Nuestra iglesia, la iglesia presbiteriana, como todos lo sabemos, no es la única en el mundo, no es ni la mejor ni la peor, sino la que nosotros consideramos que es la que más nos agrada, la que más nos convence. Pero está dentro de la iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo hay muchas iglesias, hay varias diferentes iglesias, unas más grandes, otras más pequeñas, otras con algunas ideas un poco desviadas. Aquí me faltó tal vez poner alguna que estuviera salida de la doctrina o medio afuera y medio adentro de la doctrina. Pero así somos nosotros parte de la iglesia de Cristo, de la iglesia universal que le llamamos de Cristo. ¿Cuándo nació la iglesia? Lo estábamos platicando hace rato, en el Pentecostés, cuando bajó el Espíritu Santo. ¿Cuándo es el cumpleaños de la iglesia? Cuando le llamaron iglesia cristianos por primera vez, o como lo vimos anteriormente. ¿Cuándo es que nació la iglesia? ¿En qué momento? No en el Pentecostés, no en el nacimiento. Algunos dicen, no te vayas al Pentecostés, vete más atrás, a la muerte y resurrección de Cristo, a la obra de Cristo, al nacimiento milagroso de Cristo. Pero otros más dicen, y lo platicamos hace rato, como nos lo comentó Hugo, vete mucho más atrás, a tiempos aún mucho más remotos, a tiempos de, incluso podemos llegar los patriarcas, Noé, el mismo Adán. La iglesia cristiana surge directamente de esa gran historia de salvación. ¿Cuál es la historia de salvación? Empieza desde el Génesis. La historia de la salvación empieza desde el Génesis. ¿Recuerdan lo que nos han enseñado tanto? Como dice la profecía de Dios sobre Eva, que Eva herirá a la serpiente del calcañar, haciendo referencia
a la victoria de Jesucristo sobre la muerte. Es por eso que nos vamos a tiempos aún más remotos cuando nace la iglesia. La iglesia es un faro que alumbra alrededor de toda la oscuridad. Este faro alumbrando nos muestra lo siguiente: el relato de la Biblia resplandece como un faro a través de los siglos, iluminando nuestras percepciones y guiando nuestras ideas. En la lección nosotros podemos ver en nuestra guía, los que ya tienen la lección, cómo podemos ir viendo qué partes son las que nosotros hemos sido involucrados dentro de este mensaje de Dios, de este mensaje de faro, de iluminación. Hace rato les comentaba, les muestro en pantalla lo que es la línea del tiempo de la humanidad. Esta es la línea del tiempo de la humanidad. Se dan cuenta que iniciamos desde la creación, cuando comienzan los tiempos. Y viene Abel, Noé, Abraham, Moisés, todo el periodo, amplio periodo de la ley, la venida del Espíritu Santo, el nacimiento de Jesucristo, la ascensión, y lo que les comentaba hace rato, lo que está sucediendo ahorita en el cielo. Apocalipsis 4 nos lo dice, Dios nos lo dice en el Apocalipsis 4, qué es lo que sucede en el cielo, qué sucede en la tierra, y más adelante qué va a seguir, qué va a venir, la segunda venida, el gran trono y la eternidad completa. Esto es una línea de tiempo, así que vemos que la iglesia está presente en todo el tiempo, en todo el momento. Vamos a la siguiente zona. En la siguiente zona podemos ver entonces qué es lo que nosotros podemos aprender de el significado del presbiterianismo. Ya lo vimos aquí, ya lo conocíamos, la palabra presbítero, la palabra anciano. Me gustó mucho este ejemplo. Hace rato lo platicaba con un amigo, un hermano, un amigo. Qué buena imagen. Dice muy bien que la imagen dice más que 1000 palabras de esta persona mayor, anciana, estando con un joven, aconsejándolo, recomendándolo, y yo le ponía, cuando lo veía, a veces sucede que no son solo con los jóvenes, dices, un hombre experimentado con capacidad para aconsejar y dirigir una comunidad y aquellos líderes y adultos maduros como los ancianos que conforman un consejo de dirección. En el Nuevo Testamento es un colaborador de Jesús. Pero no solo, también, la foto dice que aconseja a un joven. Yo le dije a mi amigo en son de broma, pero con cierta seriedad. A veces a los jóvenes, y a veces también a los jóvenes de mente, porque vemos algunos viejitos que todavía tenemos la mente muy joven y muy alocada, pero los ancianos están ahí para que a través de la palabra de Dios que pueden ver ahí en su mano, aconsejen y guíen a los jóvenes y puedan dirigirlos en un camino correcto, en un camino como Dios quiere que lo hagamos, que podamos nosotros avanzar en esa opción y en esa forma. ¿Qué opinan sobre esto? ¿Comentarios sobre esta situación? ¿Alguien que quiera comentar algo? No, pues está muy claro. Muy bien, pues seguimos entonces para terminar. Ya vamos en la Sí. recta final. Sí, Pablo, hablando del inicio de la iglesia, hay que recordar mucho de Primera Juan 1:1, que dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, hablamos de que Jesucristo es desde el principio, ¿no? Y una de las cosas. Dos, que a lo mejor sea el gobierno de la iglesia presbiteriana, los ancianos, pero mucho tiene que ver con la institución de la religión cristiana, este escrito que hace Calvino y que es base fundamental de las iglesias calvinistas, ¿no? Que es habla de cómo la iglesia tiene que estar organizada
y da pauta como lo que platicabas, ¿no? A que esas mismas pautas las ocupen en ese entonces gobiernos como el de Suiza o de Escocia, ¿no? Donde es fundamento del gobierno, pues se puede llamar secular, ¿no? Entonces también a lo mejor nos caería bien leer un poquito sobre la institución de la religión cristiana de Calvino y sobre los 5 puntos calvinistas, ¿no? O sea, a lo mejor sí tenemos como entendido bien que nos llamamos presbiterianos por el tipo de gobierno, pero también cuál es el sustento también de ser una iglesia calvinista. Sí, la institución de la religión cristiana. Permítanme un momento, les voy a enseñar, es un pequeño librito que tenemos tiempo para leer. Me acordé porque lo tengo aquí a la mano. Bueno, de hecho es de mi papá, lo tiene aquí en la mano. Es un librito así de gordo, la institución de la religión cristiana. Tenemos tiempo para leerlo, un buen tiempo. Esto justamente lo hizo Juan Calvino y eso es lo que comenta su voz. Hay mucha buena información aquí. Continuamos entonces. ¿Por qué somos cristianos? ¿Alguien puede leer este texto, por favor? ¿Por qué pues somos presbiterianos? Somos presbiterianos porque confiamos en un Dios que nos ha escogido en Jesucristo para salvación y nos ha adoptado para formar parte de la familia del pacto. Por esta razón, nosotros le servimos a través de una iglesia que reconoce una estructura eclesiástica con base bíblico-doctrinales de representantes selectos por la misma iglesia. Perfecto, muchas gracias. Este es un resumen que nos da la lección, esta lección 1, de por qué somos presbiterianos. ¿Cómo inició la iglesia presbiteriana, que ya hemos repasado, y por qué somos presbiterianos? Ya tenemos mayor apego a nuestra identidad, mayor ¿cómo se llama? Un mayor conocimiento de nuestra identidad. Vamos a terminar rápidamente, ya estamos a punto de que sean las 8, si no es que ya son las 9, 9:01. Terminamos rápidamente de 2 minutos con esto. Preguntas de reflexión. Las preguntas que vimos hace rato vamos a repasarlas, ¿se acuerdan? ¿Cuándo nació la iglesia? La respuesta que yo puse es la mía. Si tú tienes otra mejor, o si está mal esta y tú tienes la correcta, pon la tuya, por favor. Yo le puse, la iglesia cristiana tiene sus orígenes más allá de la vida y obra de Jesucristo. Se remonta en los comienzos de Israel hasta llegar a Dios en sus primeros tratos con la raza humana, desde Adán y Eva, y toma su nombre como iglesia cristiana formalmente en el día del Pentecostés, como decían algunos de ustedes hace rato. La segunda pregunta, ¿qué significa Pentecostés? ¿Es inicio o continuidad del pueblo de Dios? Para nosotros los cristianos, el Pentecostés es la conmemoración del descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles de Jesucristo. Marca el nacimiento de la iglesia, por lo que su significado es continuidad y expansión. Si se dan cuenta, como decíamos hace rato, es el nacimiento de la iglesia cristiana como tal, seguidores de Cristo, pero es continuidad y expansión del pueblo de Dios, prometida a Abraham desde hace más de 4,000 años. ¿Cuándo da inicio la iglesia presbiteriana? La iglesia presbiteriana nace después de la Reforma Protestante. Hizo su aparición en Escocia, 1558, de aquí fue de donde lo saqué yo, que les decía hace rato, bajo la influencia de Juan Knox. Para Juan Knox y sus colaboradores presentaron ante el Parlamento el primer libro de disciplina. En este libro es aparente de influencia de Calvino. ¿A qué familias de iglesia corresponde la iglesia presbiteriana? Pertenecemos al grupo de iglesias que surgen de la Reforma Protestante. Entre las más importantes se cuentan las iglesias anglicanas, luteranas, calvinistas, bautistas, metodistas e innumerables ramas menores, sectas y movimientos, a menudo fundamentalistas, especialmente en América. ¿Es importante para ti conocer el origen presbiteriano? Pues la respuesta de cada quien ya la hemos visto, cada uno de nosotros. Esto es lo que es esta lección. Con esto estamos por terminar esta lección
Y la próxima lección que vamos a ver, el capítulo 2, la perspectiva teológica del presbiterianismo. ¿De qué se trata el presbiterianismo? Vamos a ver qué es el catolicismo y qué es el protestantismo. Tenemos esta lectura bíblica. No se preocupen por copiárselas, se las voy a mandar para que la tengan. Con esto podemos entonces concluir esta lección. ¿Cuáles son las preguntas para la siguiente clase? También se las mando, no se preocupen, pero piensen en ellas. ¿Cómo cuidar? ¿Alguien les puede leer, por favor, las preguntas? Dice 1, 1, 1, pero debe ser 1, 2, 3, 4, 5. ¿Alguien puede leerlas, por favor? ¿Cómo cuidar nuestra doctrina presbiteriana de las falsas enseñanzas? 2. Tomando la autoridad de la Biblia, ¿qué doctrinas descubres como falsas? 3. Después de conocer la diferencia entre catolicismo y protestantismo, ¿cuál es tu compromiso con Dios para alcanzar a los que están erróneamente enseñados? 4. ¿Está ejerciendo su derecho la Iglesia, en lo general y en particular denominaciones, de estudiar la Biblia libremente? 5. ¿Qué diferencias hayas en la práctica entre catolicismo y cristianismo? Muy bien, gracias, Elías. Pensemos en estas preguntas, se las voy a mandar para que las tengan. Si ya tienen su material, ya cuando lo compraron, adelante. Si no lo han comprado, como les decía por ahí, esperan, cómprenlo y para que lo podamos ir viendo. Hace rato Elías me hizo un comentario, yo también concuerdo con él. Cuando compren el material, ustedes díganme, lo platicamos. No se los quiero anticipar. No es nada grave ni nada por el estilo, pero es importante. Véanlo ustedes, decidan ustedes y luego platicamos. Muy bien, voy a dejar de compartir pantalla. Muy bien, estamos ya terminando. ¿Alguna duda, pregunta, comentario que quieran hacer? Pues en general muy explícito todo. Muchas gracias, Pablo, por compartir ese video. Fue muy específico. A mí me gustó. No lo había visto. Gracias. Qué bueno, muy bien. Yo sí tengo una duda. Perdón, Pablo, nada más rápido. Por ejemplo, yo no sabía que la iglesia metodista tiene también un presbiterio. ¿Se rigen por presbiterio ellos? No recuerdo haberlo oído bien, No. pero no creo que la metodista no tiene. No, no. Ellos se rigen de no. una forma especial, diferente a nosotros. Ah, ok. Igual los bautistas también. Estas tres son las iglesias que les llaman históricas, las más antiguas. Ah, ok. Pero sí tienen sus diferencias, no doctrinales. En lo básico somos de la misma doctrina, la gracia, el perdón de Jesucristo, todo esto, pero sí tienen algunas diferencias cada una de ellas. Más adelante vamos a ver algunas de ellas y las vamos a comparar contra las de la presbiteriana, que es la nuestra. Ok, perfecto, gracias. Y de nada. Una pregunta. Les estoy mandando mensajes que los tengo en un canal de Telegram. Telegram, como ya la conocen, es similar al WhatsApp, pero de otro lado del continente y parece que mucho mejor. Cuando menos a mí me gusta más, aunque no es muy conocida o usada por todos. Pero no se preocupen, si ustedes todavía no lo tienen instalado Telegram, pueden recibirlo y abrirlo directamente en su navegador de su teléfono. O sea, les llega el enlace, les dice que es de Telegram, pero cuando lo abren les pregunta, ¿quieres instalar el Telegram o quieres abrirlo con tu navegador? Firefox, Mozilla, Opera, el que tengan el navegador, lo pueden abrir con su navegador también sin ningún problema. Y si no tienen Telegram, pues ¿qué están esperando? Actualícense, porque ya el WhatsApp está muy saturado y son muchos líos y cada vez más problemas con eso. No es comercial ni gusto, pero si no lo quieren instalar, no se preocupen. De todos modos sí lo pueden abrir. No se espanten, porque Telegram yo no lo tengo. Sí se puede abrir. Díganle por su navegador y lo pueden abrir sin ningún problema. Muy bien. ¿Algún motivo de oración que quieran compartir? Yo, Pablito, nada más quiero comentar algo.
Las lecturas bíblicas que traen el material son muy importantes que las leamos, porque básicamente todos los textos bíblicos habla sobre los ancianos en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, en lo que es los evangelios, y luego habla de los ancianos ya en las cartas de Pablo y de los demás, ¿no? En las cartas a personales o a ciudades. Entonces, yo creo que eso nos va a ayudar y nos va a dar a entender cómo los ancianos de la iglesia judía son los que señalan a los primeros cristianos, ¿no? Pero después, hablando del contexto, pues hablábamos del Pentecostés, regularmente pensamos que Pablo predica a judíos, es algo importante que yo quería decir. ¿Por qué Timoteo habla sobre los ancianos? Bueno, las cartas de Pablo a Timoteo, porque es gente que no estaba, acuérdense que le estaba hablando a griegos y que no estaban acostumbrados a esa tipo de organización. Cuando le hablas a los judíos del cristianismo y le hablas de ancianos, pues ellos entienden eso porque ellos así se organizaban, ¿no? Entonces, para que también estemos en contexto, porque muchas veces revolvemos las cartas paulinas con hechos y no, en la época del Pentecostés, y sí es la predicación es a diferente tipo de personas y la enseñanza es diferente que digamos a los corintios y a todos estos pueblos que eran griegos a lo que es en Romanos, en Hechos o en Romanos también que les están predicando a judíos, ¿no? Sí, muchas gracias, Hugo. Muy bien. Sí, por eso la gran variedad de la palabra de Dios, que no es solamente para unos específicamente, sino para una amplia gama de personas con diferentes culturas, idiosincrasias y costumbres y aprendizajes. Pero finalmente podemos darnos cuenta bien cuál es la que es más importante y la que aplica a unos y que aplica a otros. Gracias por tu comentario, Hugo. Muy importante también darnos cuenta y notarnos de esa situación. Muy bien, pues estamos ya a punto por terminar. Les comentaba, ¿tienen algún motivo de oración, algún comentario que quieran hacer? Yo les quiero llevar ante ustedes una oración de gratitud porque nos permite ir aprendiendo esto. Como decía Hugo hace rato, al principio cuando yo estaba leyendo esto dije, pues me gustaría aprender más de la Biblia que de por qué soy presbiteriano. Pero después me cayó el 20, bueno, realmente no me cayó, Dios me dio así como que un zape, Pablo, no seas ingenuo, te estoy poniendo la Biblia como primer punto importante, ahí están las lecturas bíblicas que nos acaba de recordar Hugo, veamos, leamos la lectura bíblica, busquemos qué aprender de la lectura bíblica, qué podemos aprender nosotros hoy, en este momento, de esta lectura de la adoración celestial, qué podemos aprender de cómo fueron comisionados los ancianos para enseñar las cosas que Dios quiere para nosotros. Eso para tu vida, para mi vida, hoy en este momento, ¿cómo te está llamando Dios? Es muy importante siempre que tengamos eso presente en cualquier cosa que estudiemos y busquemos las lecturas bíblicas, los textos clave con ese principal objetivo. Esa es la base de todo. Después de ahí vienen los demás aprendizajes. Preferimos primero enseñar y aprender lo que Dios quiere para nosotros en la Biblia, como lo vimos en el video, antes que otros libros que son útiles y ayudan, pero la Biblia es lo principal para todos nosotros. Muy bien, oremos entonces. ¿Alguien nos quiere llevar a Dios en oración para que podamos terminar esta reunión? ¿Y ya tú estás con Misael en la misma sesión o solamente estás tú? ¿Quién ora? ¿Quién dice yo oro? Mientras, Pablo, quisiera que oraran por un pastor presbiteriano que es pastor de la iglesia Príncipe de Paz de Pachuca. No sé si lo han oído mencionar, se llama el pastor Joel
Felipe Ruiz Contreras, le empezaron a dar ataques epilépticos y el dictamen del Seguro Social es una demencia senil, entonces no habla, se la pasa mucho tiempo dormido y pues ya no puede predicar la palabra, el Seguro Social lo va a dar incapacidad por, ¿cómo me puso su esposa? Es pensión por invalidez, porque pues ya es una persona que no está consciente, y hace 5 meses pues él predicaba la palabra en la iglesia. Entonces, es algo como triste y grave porque fue mi pastor en la iglesia donde estoy, y a mí sí me impactó mucho. Es un pastor de 52 años de edad. Joven, no tan grande. Sí. Felipe, ¿en qué ciudad nos dijiste que es? ¿Pachuca, no nos dijiste? Sí, es pastor de la iglesia Príncipe de Paz de Pachuca. Ok. Muy bien, vamos a tener en oración a él, a su familia. Y pues va a ser un estilo de vida diferente que va a tener que llevar él. Vamos a orar por él también. Muchísimas gracias por compartir. Luego y vamos a estar orando por ellos. Y por todos los pastores que también tienen pues dificultades y problemas, están siempre muy atacados. Ellos son los más atacados, están en todas partes los pastores y también los ancianos de iglesia, que también por ahí está encontrando el enemigo cómo minar la iglesia, atacando a los ancianos, sus familias y por supuesto a los pastores y sus familias. Vamos a orar también por ellos constantemente y apoyarlos en sus actividades. Muy bien, pues muchísimas gracias. Me comentó ya que no sirve su teléfono. Rubén, ¿puedes llevarlos a Dios en oración para terminar? Creo que tú eras de entrada. Mejor tú, Hugo, puedes hacer la oración para terminar, por favor. Sí, con mucho gusto vamos a acercarnos a nuestro Dios en gratitud por este tiempo de estudio de su palabra y porque su espíritu nos pone en nuestro corazón el poder estudiar y poder compartir con diferentes hermanos de la iglesia presbiteriana. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo de estudio de tu palabra, porque en cada momento, Señor, nos asombramos, Señor, de la maravillosa que es tu palabra y lo que nos enseña y nos educa y nos redarguye, Señor. Te pedimos, Señor, que sigas poniendo en nuestro corazón el poder participar de estas clases tan interesantes y seguir aprendiendo más de nuestra raíz presbiteriana. En este momento también nos acercamos a ti poniendo todas nuestras peticiones que tenemos en nuestro corazón y de personas que conocemos que necesitan, Señor, de tu mano protectora, de tu mano que sana, Señor, y de tu mano que consuela. Te pedimos, Señor, que consueles a todos. Señor, hoy nos enteramos también que falleció la mamá del pastor Sergio Hernández, y te pedimos, Señor, que tú los fortalezcas. Te pedimos, Señor, que nos lleves en paz a nuestros lugar de descanso, Señor, y mañana poder servirte en tu casa e iniciar la semana alabándote. En Cristo Jesús, amén. Amén. Muy bien, pues muchas Amén. gracias a todos. Gracias por participar. Como acaba de decirlo Hugo, mañana iniciamos nuestra semana alabando a nuestro Dios. Saludos a todos, descansen y les voy a mandar la información para la siguiente lección, que es capítulo Gracias. lección 2. Muy bien, gracias. Ok.